Contribuciones del cerebelo y los ganglios basales al control motor global. En esta clase haremos énfasis en la fisiología del cerebelo y en otra clase verán las funciones o la fisiología de los ganglios basales. Esta clase está basada principalmente en el libro de Fisiología de Guyton. El cerebelo y los ganglios basales son importantes para el funcionamiento motor normal. No funcionan en forma independiente, sino asociado a otras áreas del sistema nervioso central. Tal vez con la destrucción de gran parte, por ejemplo, del cerebelo, se pueda realizar actividades motoras, pero estas son bastante descoordinadas, bastante toscas y dificultarían muchísimo el desenvolvimiento de la persona. El cerebelo entonces se encarga de la coordinación, planificación, ejecución del movimiento, el mantenimiento de la postura y la coordinación también de los movimientos cefálicos y oculares. El cerebelo lo que hace es coordinar cada uno de los movimientos, controla la transición entre un movimiento y otro, evita que esos movimientos sean bruscos o que haya oscilaciones bruscas, controla la secuencia, sobre todo la secuencia temporal y también espacial de cada uno de los movimientos, la acción coordinada entre los músculos agonistas y antagonistas para que este músculo sea preciso, para que este movimiento sea preciso y no se desborde. Y los ganglios basales planifican y controlan los patrones ya más complejos de movimiento muscular. El cerebelo anatómicamente está ubicado entre la corteza cerebral y la médula espinal y es una estructura integradora porque integra información procedente de múltiples sitios en su rol de coordinación, regulación, corrección del movimiento y también la predicción. Integra información sensorial procedente de la médula espinal, de diversas partes del cuerpo, de las articulaciones, del músculo, para saber en qué posición se encuentra una determinada articulación, para poder coordinar el movimiento y predecir el siguiente movimiento, para que esta transición sea lo más suave, lo más ordenada y coordinada posible. Integra información motora procedente de la corteza cerebral y la información sobre el equilibrio procedente de los órganos vestibulares del oído interno. La ausencia de cerebelo puede provocar una falta de coordinación de casi todas las tareas, aun cuando su pérdida no ocasione la parálisis de algún músculo específico. No tener cerebelo o una destrucción de gran parte del cerebelo no implica que tenga una parálisis muscular específica ni una parálisis de toda la musculatura, pero todas las tareas se van a realizar con un grado importante de torpeza. Va a ser muy difícil coordinar los movimientos, predecir los siguientes movimientos y realizar patrones complejos incluso de movimientos. Por eso es importante o es vital para las actividades motoras rápidas como correr, escribir a máquina, tocar el piano e incluso conversar. Ordena las actividades motoras y también verifica y efectúa ajustes de corrección en las mismas durante su ejecución para que sigan las señales motoras dirigidas por la corteza cerebral motora y otras partes del encéfalo. O sea que las señales que dicta la corteza motora son las que coordina, mejora, corrige el cerebelo para que se pueda realizar según un patrón adecuado y ordenado. Teniendo en cuenta el aspecto anatómico, el cerebelo está dividido en 3 lóbulos por 2 profundas cisuras transversales. Y así tenemos el lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el lóbulo flóculo-nodular, que sería la porción más antigua del cerebelo. En general, la división anatómica no representa la funcionalidad cerebelosa. En esta imagen vemos al cerebelo y sus relaciones sobre todo con el tronco encefálico y las 3 partes del cerebelo que constituyen la división anatómica, que está dividida en 3 partes por 2 cisuras profundas. En primer lugar tenemos al lóbulo anterior, luego está el lóbulo posterior, que es enorme, y por último el lóbulo flóculo nodular, que es la estructura más antigua,
y su relación estrecha sobre todo con la protuberancia y con el bulbo raquídeo que forman parte del tronco encefálico. Divisiones funcionales del cerebelo. Más bien está organizado según divisiones longitudinales a partir del centro. La organización anatómica o la estructura anatómica o la división anatómica no traduce específicamente la organización funcional. Es por eso que es mejor dividirlo en forma funcional para nuestra comprensión de la fisiología cerebelosa. Y es así que tenemos en el centro el vermis, que controla la actividad del tronco axial, el cuello, los hombros y las caderas, o sea, el esqueleto axial. Las zonas intermedias controlan las contracciones musculares en las porciones distales de las extremidades, tanto superiores como inferiores. Por ejemplo, el movimiento de las manos, pies, dedos. Y las zonas laterales, en coordinación con la corteza cerebral, no controlan un área específica, más bien trabajan con la corteza cerebral y se encargan de la planificación general de las actividades motoras secuenciales. En esta imagen vemos la división funcional. En el centro está el vermis, que controla básicamente el esqueleto axial con la cintura escapular y la cintura pelviana. Las zonas intermedias, que controlan el movimiento de las manos, pies y dedos. Y por último, las zonas laterales que trabajan en coordinación con la corteza en la planificación motora. Esta imagen, parecida a la anterior, vemos la representación topográfica del cuerpo en el vermis y en las zonas intermedias. Sería una especie de homúnculo cerebeloso. Vemos las porciones axiales, representadas por el vermis, y la cara y las extremidades representadas por las porciones intermedias. Prácticamente toda la representación topográfica del cuerpo se encuentra en la parte media, representada por el vermis, y las zonas laterales. Vemos entonces lo que está en el recuadro, donde se encuentra la representación topográfica del cuerpo en el cerebelo. Estas estructuras reciben sobre todo aferencia de las porciones del cuerpo que representan, o sea que de las áreas topográficas del cuerpo que están representadas a esos niveles, y también de áreas motoras topográficas de la corteza motora y del tronco cerebral, y envían sus deferencias a áreas motoras topográficas sobre todo de la corteza y también a áreas motoras topográficas del núcleo rojo o formación reticular del tronco, entre otras. Las regiones laterales no tienen una representación topográfica específica en todo lo que es la estructura del cerebelo, pero sí trabajan siempre en conexión con la corteza. Ahora reciben aferencias de la corteza cerebral, sobre todo del área prefrontal, de las áreas de asociación somatosensitiva y otras áreas relacionadas con sensibilidades de la corteza parietal. Y así, esta conectividad con la corteza parietal de estas porciones laterales permite a las porciones laterales desempeñar una función importante en la planificación y coordinación de las actividades musculares secuenciales rápidas del cuerpo. O sea, esas actividades que suceden una tras otra en cuestión de fracciones de segundo. Circuito neuronal funcional del cerebelo. Antes de ver los circuitos neuronales funcionales del cerebelo, es importante tener en cuenta que la corteza cerebelosa representa una gran lámina plegada, que si yo extendiera toda esa lámina sería de unos 17 centímetros de ancho por 120 centímetros de largo. Los pliegues están orientados de forma transversal y a cada uno de ellos se le denomina lámina, y bajo esa masa plegada están los núcleos profundos del cerebelo. Viendo los circuitos neuronales funcionales del cerebelo, vamos a analizar las señales de entrada cerebelosas o las señales aferentes. Estas señales aferentes pueden proceder del propio encéfalo o bien desde la periferia.
Ahora vamos a mirar las señales que proceden desde el encéfalo, más específicamente las señales corticales. Y esta es la vía córtico-pontocerebelosa. Esta vía córtico-pontocerebelosa procede de las áreas motoras y premotoras y somatosensitivas, hace estación en los núcleos de la protuberancia y fascículos pontocerebelosos, y a través del pedúnculo cerebeloso medio se distribuyen en las divisiones laterales de los hemisferios cerebelosos del lado opuesto. Luego están los fascículos que nacen del tronco. Tenemos así el fascículo olivo-cerebeloso. Este fascículo olivo-cerebeloso se origina en la oliva inferior y a través del pedúnculo cerebeloso inferior se distribuye en todas las regiones del cerebelo. Puede ser excitado por fibras que nacen en la corteza motora, en los ganglios basales, en la formación reticular o bien de la médula espinal. Luego tenemos las fibras vestíbulo-cerebelosas. Estas fibras vestíbulo-cerebelosas se originan en el aparato vestibular o bien en los propios núcleos vestibulares del tronco y terminan en el lóbulo flóculo nodular y en el núcleo del fastigio. Y luego tenemos las fibras retículo-cerebelosas que nacen en la formación reticular y terminan en las regiones cerebelosas de la línea media, sobre todo a nivel del vermis. En este gráfico del libro de Guyton vemos las vías de entrada cerebelosa. Vamos a repasar sobre todo las vías que se originan a nivel encefálico. Lo primero que vamos a ver es la vía córtico-pontocerebelosa, que ingresa por el pedúnculo cerebeloso medio, se origina en la corteza, hace estación en el puente y se distribuye por los hemisferios laterales del lado opuesto. Luego tenemos las vías que se originan en otras partes del encéfalo, sobre todo en el tronco, que es la vía olivo-cerebelosa, que entra a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Luego está la vía vestíbulo-cerebelosa, que se origina en el aparato vestibular o los núcleos vestibulares del tronco y también ingresa por el pedúnculo inferior y termina en el lóbulo flóculo nodular. Y luego tenemos las vías retículo-cerebelosa, que se origina en la sustancia reticular y también ingresa por el pedúnculo cerebeloso inferior y se distribuye sobre todo a nivel de los lóbulos medios, principalmente a nivel del vermis. Vías aferentes desde la periferia. En primer lugar tenemos el fascículo espinocerebeloso dorsal, existen dos de cada lado. Estas vías se originan en receptores periféricos, como por ejemplo los husos musculares y otros receptores somáticos que se encuentran por ejemplo en tendones, piel, articulaciones, dan un sentido de posición. Ascienden por el fascículo espinocerebeloso dorsal, ingresan por el pedúnculo cerebeloso inferior y se distribuyen sobre todo a nivel del vermis y zonas intermedias del mismo lado. Estas vías informan al cerebelo sobre todo sobre el grado de contracción muscular, el grado de tensión en los tendones musculares, la posición y la velocidad de movimiento de las diversas partes o diferentes partes del cuerpo, las fuerzas que actúan sobre las superficies corporales. El fascículo espinocerebeloso ventral, también existen dos de cada lado, se origina por señales que llegan a la médula desde el encéfalo o bien señales que se generan en la propia médula. Ascienden por el fascículo espinocerebeloso ventral, ingresan por el pedúnculo cerebeloso superior y acaba a ambos lados del cerebelo, o sea, en ambos hemisferios cerebelosos. Esta vía comunica al cerebelo qué señales motoras han llegado a las astas anteriores y dicha retroalimentación se llama copia de eferencia del impulso motor en el asta anterior. Informa qué está pasando en la médula, qué información le llegó desde arriba o qué información se generó en la médula y le avisan al cerebelo para realizar las respuestas correctoras apropiadas. Esta imagen nos muestra los fascículos espinocerebelosos dorsales y ventrales. Los fascículos espinocerebelosos dorsales, que se originan en los músculos, en las articulaciones y que ingresan al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. En cambio, los fascículos espinocerebelosos ventrales se originan in situ en la médula e ingresan hacia el cerebelo
por el pedúnculo cerebeloso superior. Ventral, pedúnculo cerebeloso superior. Dorsal, pedúnculo cerebeloso inferior. Ventral, la información se genera in situ en la médula. Dorsal, la información se genera o se capta información de los músculos, articulaciones, etc. Las vías espinocerebelosas transmiten a gran velocidad. Son una de las vías más veloces del sistema nervioso central porque precisan transmitir información al instante, al momento, para poder realizar la coordinación apropiada y la corrección de los movimientos. Su velocidad es de 120 metros por segundo y comunican en forma instantánea de los cambios que ocurren en la periferia. Otras vías que parten desde los receptores periféricos ascienden hasta el tronco y de ahí parten hacia regiones cerebelosas. Por ejemplo, la vía espino-reticular, que se origina en receptores periféricos y se dirige hacia la formación reticular y de ahí al cerebelo. Y la vía espino-olivar, que también se origina en receptores periféricos, asciende por la médula, termina en el núcleo olivar inferior y de ahí fibras se dirigen hacia el cerebelo. Para comprender la estructura funcional del cerebelo hay que saber o hablar de los núcleos profundos son tres: el núcleo dentado, interpuesto y fastigio. Estos núcleos reciben señales de arriba, o sea que de la corteza cerebelosa, y también los fascículos aferentes, sensitivos, profundos, dirigidos al cerebelo. O sea, toda señal aferente, sensitiva, hace una sinapsis con las neuronas de los núcleos profundos y posteriormente asciende hacia la corteza. Entonces, toda señal aferente cerebelosa recorre dos vías. Primero va a los núcleos profundos y luego se dirige hacia la zona de la corteza que cubre dicho núcleo. La corteza, a su vez, envía señales inhibidoras a las neuronas de los núcleos profundos. Las señales eferentes se distribuyen ya por otras zonas del encéfalo. Eferentes cerebelosas o vías de salida del cerebelo tenemos tres: las que se originan en la línea media, o sea, el vermis, pasan por el núcleo del fastigio y se dirigen al tronco, sobre todo a regiones vulvares y pontinas, y controlan el equilibrio a través del aparato vestibular y los núcleos vestibulares, y la postura a través de la formación reticular y sus conexiones. Luego tenemos las de las zonas intermedias, que pasan por el núcleo interpuesto y de ahí se dirigen hacia el tálamo, los núcleos, sobre todo los núcleos ventrolateral y ventroanterior, y de ahí van a la corteza. También otras fibras se pueden dirigir hacia el tálamo, sobre todo a estructuras de la línea media del tálamo, a los ganglios basales, al núcleo rojo y a la formación reticular. Las vías eferentes cerebelosas de las zonas intermedias controlan entonces las contracciones de los músculos agonistas y antagonistas, sobre todo de la porción distal de las extremidades. Y luego tenemos las originadas en la zona lateral, que pasan por el núcleo dentado y se dirigen hacia el tálamo, sobre todo el núcleo ventroanterior y ventrolateral, y de ahí a la corteza, y se encarga de la coordinación de una serie de actividades motoras sucesivas puestas en marcha por la corteza cerebral. Aquí vemos entonces, para resumir, las de la línea media van por el núcleo del fastigio o pasan por el núcleo del fastigio y ahí se origina el axón eferente. Las de las zonas intermedias, el núcleo interpuesto, y las de las zonas laterales a través del núcleo dentado. Esta imagen es bastante interesante para entender cómo se originan las vías eferentes. Las vías eferentes se originan en la corteza cerebelosa. De la corteza cerebelosa tienen que hacer estación en las neuronas de los núcleos profundos y de ahí parten o salen hacia afuera a través de los pedúnculos cerebelosos. Estas vías eferentes se conectan con varios núcleos del tronco, o bien núcleos del mesencéfalo, o bien y luego se dirigen hacia diversas partes del cuerpo, hacia la periferia, hacia el aparato vestibular, hacia la corteza cerebral. Entonces, parten de la corteza, hacen sinapsis con la neurona del núcleo profundo correspondiente y de ahí parte el axón eferente, que se va a conectar con otras áreas del sistema nervioso
central y por supuesto con las estructuras eferentes motoras sobre todo. La unidad funcional cerebelosa está dada por la célula de Purkinje y su célula nuclear profunda correspondiente. Sabemos que en el cerebelo existen más de 30 millones de unidades funcionales. Entonces, tenemos a la célula de Purkinje y su conexión con esa célula nuclear profunda correspondiente. Esa es la unidad funcional cerebelosa. La corteza cerebelosa tiene 3 capas. En primer lugar tenemos la capa molecular que está representada principalmente por los axones de las células de Purkinje, que son neuronas grandes, que son las neuronas más importantes de la corteza cerebelosa. En esta capa molecular también encontramos los axones de las células de los granos. Luego tenemos la capa de células de Purkinje. En esta capa de células de Purkinje propiamente dicha tenemos sobre todo los somas de las células de Purkinje. Luego ya la capa granulosa, donde se encuentran abundantes células de los granos. Entonces así tenemos definida la corteza cerebelosa y luego ya posteriormente tenemos los núcleos profundos, donde se encuentran las neuronas de los núcleos profundos. Circuito neuronal de la unidad funcional del cerebelo. Tenemos a la célula nuclear profunda. Esta célula nuclear profunda es la que origina la vía eferente cerebelosa. Esta célula nuclear profunda es la que recibe señales, sobre todo excitadoras, procedentes de otras áreas del encéfalo, por ejemplo de la corteza cerebral o bien de la periferia, y señales inhibitorias que proceden de la célula de Purkinje. Tenemos 2 tipos de fibras aferentes cerebelosas. Las primeras son las fibras que se conocen como fibras trepadoras. Estas fibras trepadoras nacen en las olivas inferiores, son las menos numerosas. Hay una fibra trepadora por cada 5 a 10 células de Purkinje. Y estas fibras trepadoras, luego de enviar ramas a las células nucleares con las que hacen sinapsis, o sea que hacen sinapsis con estas células nucleares profundas, ascienden hacia la corteza, donde hacen más o menos 300 sinapsis con las células de Purkinje. Un solo impulso que llega de estas células trepadoras origina un potencial de acción prolongado que dura hasta 1 segundo. O sea, son impulsos muy potentes y se denominan estos impulsos descarga completa porque producen una descarga inicial potente y luego descargas secundarias débiles. Luego tenemos a las fibras musgosas. Estas fibras musgosas provienen de múltiples fuentes. Las fibras trepadoras nacían en las olivas inferiores. Estas, sin embargo, las musgosas vienen del resto de los lados, de múltiples fuentes. Y luego de dejar colaterales también que hacen sinapsis con las células profundas, hacen sinapsis con cientos o miles células de los granos. Estas células de los granos que se encuentran en la capa granulosa de la corteza. Y son muchísimas más. Hay de 500 a 1000 por cada célula de Purkinje, a diferencia de las fibras trepadoras. Las fibras musgosas son mucho más numerosas. Y 80.000 a 100.000 fibras hacen sinapsis con cada célula de Purkinje. Las conexiones, por más de que son muchas, las conexiones sinápticas son débiles y originan potenciales de acción débil. Entonces, para que yo pueda excitar a una célula de Purkinje necesito que varias sinapsis descarguen al mismo tiempo, que no es lo mismo que con las fibras trepadoras, que los potenciales de acción son mucho más potentes, pero son menos numerosas. Entonces, varias sinapsis deben activarse simultáneamente. El tipo de descarga que producen se llama descarga simple porque producen un potencial de acción corta o de duración corta. Esta imagen detalla muy bien la organización funcional de la corteza cerebelosa y su relación con los núcleos profundos. En esta imagen de la derecha vemos nuevamente un repaso de lo que es la corteza y los núcleos profundos y las capas de la corteza, que es la capa molecular,
la capa de células de Purkinje y la capa granulosa. Y en la imagen de la izquierda vemos la imagen con mucho más detalle. En primer lugar vemos entonces las aferencias. Las aferencias cerebelosas hacen una estación siempre en la célula nuclear profunda. Tenemos las fibras trepadoras que provienen de la oliva inferior. Estas células hacen una sinapsis excitadora a la célula nuclear profunda y posteriormente ascienden hacia la corteza, donde establecen varias sinapsis, muchas sinapsis con las dendritas de la célula de Purkinje. Generalmente produce una descarga importante al inicio y posteriormente descargas más leves sucesivas. Luego, las fibras musgosas también emiten una colateral que se dirige hacia la célula nuclear profunda y luego ascienden a la capa granulosa, donde se encuentran una gran cantidad de células llamadas células de los granos, donde hacen sinapsis, y también con algunas otras neuronas que veremos después, pero sobre todo con las células de los granos en estructuras llamadas glomérulo. Estas células de los granos luego emiten axones. Estos axones se ramifican para uno u otro lado en la capa donde se encuentran las dendritas de la célula de Purkinje o la capa molecular, y hacen sinapsis sobre todo excitadora con las células de Purkinje. Y luego vemos que la vía eferente cerebelosa se origina a partir de la célula nuclear profunda, o sea que el axón eferente que sale del cerebelo es el axón de la célula nuclear profunda. Las células de Purkinje y las células nucleares profundas disparan constantemente en condiciones de reposo. Este disparo continuo se produce en ambas células. En las células de Purkinje se producen entre 100 a 500 potenciales de acción por segundo. En las células nucleares profundas disparan aún en mayor cantidad. Generalmente, el equilibrio entre las dos señales, porque una señal es inhibidora y la otra señal es excitadora para la vía eferente, sobre todo cerebelosa, su actividad puede regularse a la alza o a la baja, si predominan las señales de una o de otra. Si predominan las señales de las células de Purkinje, se van a inhibir las células nucleares profundas, y si predominan los disparos de las células nucleares profundas, va a salir una señal excitadora eferente cerebelosa. Equilibrio entre la excitación y la inhibición en los núcleos cerebelosos profundos. Normalmente el equilibrio entre estos dos efectos resulta favorable a la excitación, por lo que en condiciones de tranquilidad la salida de la célula nuclear profunda permanece relativamente constante a un nivel moderado de estimulación continua. O sea que en condiciones normales el equilibrio entre la excitación y la inhibición es ligeramente favorable a la excitación. Cuando el sistema motor está excitado, se produce una señal de retroalimentación negativa después de una breve demora para detener el movimiento muscular y que éste no rebase su objetivo. Cuando se va a realizar una actividad motora, inicialmente, sobre todo para facilitar el arranque de esta actividad motora, predominan las señales excitadoras cerebelosas. Posteriormente, ya se activan los circuitos negativos. La salida de la célula de Purkinje tras una breve demora. Entonces, esta inhibición de la célula de Purkinje a las células nucleares profundas ocasionan predominio de las señales negativas, disminuyen las vías eferentes, las vías de salida, y eso ayuda a limitar sobre todo el movimiento y evitar oscilaciones, sobre todo al final del movimiento. Esto entonces ofrece una amortiguación al movimiento y evita las oscilaciones. Otras células inhibidoras en el cerebelo. Otras neuronas cerebelosas son las células en cesta y las células estrelladas, que son células inhibidoras, o sea que emiten axones cortos y que tienen efecto inhibidor sobre todo sobre las células de Purkinje. También existe un tercer tipo de célula que se llama la célula de Golgi, que se encuentra en la capa de los granos. Estas
En cambio, estas dos células, las células en cesta y las células estrelladas, se encuentran en la capa molecular de la corteza cerebelosa, ubicada entre las pequeñas fibras paralelas que provienen de las células de los granos y están estimuladas por estas fibras. Ocasionan una inhibición lateral de las células de Purkinje adyacente, lo que hace así es afinar la señal generada y acentúa el contraste. Para repasar un poco los circuitos funcionales a nivel del cerebelo, este gráfico corresponde al libro de Ganón, la figura 12,9, y vemos las conexiones entre las células. Acá vemos la célula nuclear profunda. Esta célula nuclear profunda recibe sobre todo señales positivas de los axones aferentes, sobre todo a través de las fibras trepadoras y las fibras musgosas. Estas fibras musgosas vemos que terminan en las células de los granos, y estas células de los granos emiten sus axones que se bifurcan y se encuentran en la capa molecular. La fibra musgosa estimula también a las células de los granos. Estas células de los granos estimulan a otros tipos de células. Una de las células es la célula de Golgi, que se encuentra en la capa de las células de los granos. Se le llama también célula estrellada interna, y hay otra célula que es la célula estrellada externa, que se encuentra más en la capa molecular, y luego las células en cesta o células en canastilla. Todas estas células emiten axones que normalmente inhiben a la célula de Purkinje. La célula de Golgi también va a emitir axones que van a inhibir a las células de los granos. O sea, son células inhibidoras. En este gráfico del libro de Constanzo vemos las diferentes células de la corteza cerebelosa. Vemos a la célula de Purkinje, sus conexiones con las fibras trepadoras. Esta célula de Purkinje con su gran arborización dendrítica aquí en la capa molecular. Vemos a las fibras musgosas. Estas fibras musgosas en un complejo que se llama glomérulo hacen conexiones con las células de Golgi y sobre todo con las dendritas de muchas células granulosas o células de los granos. Estas emiten axones finos en gran cantidad. Estos axones finos se ramifican en T y se conectan y hacen sinapsis excitadoras con las dendritas de las células de Golgi, con las dendritas de las células estrelladas y con las dendritas de las células en cesta. Estas células que habíamos visto, las células en cesta, las células estrelladas y las células de Golgi, son células inhibidoras, o sea que emiten axones que van a ejercer acciones inhibitorias, sobre todo para las células de Purkinje. Producen sobre todo la inhibición lateral, y eso genera una acentuación de los contrastes de las señales. Y aquí vemos un esquema un poco más realista. Este es el del libro de fisiología de Netter, donde vemos nuevamente la corteza cerebelosa y sus conexiones a nivel nuclear profundo que prácticamente no se ve aquí, ¿verdad? Entonces vemos a las células de Purkinje como realmente estarían distribuidas en estos pliegues cerebelosos. Estas son las células de Purkinje, estas son las fibras trepadoras y estas son las fibras musgosas. Estas fibras musgosas que establecen en estos complejos llamados glomérulos, establecen conexiones con las células de los granos, que son células pequeñitas, y las células de Golgi, que también se conocen como células estrelladas internas. Estas células de Golgi o células estrelladas internas se encuentran en la capa granular. Estas son también células inhibidoras que emiten axones inhibidores. Las células nuevamente la célula de los granos, emiten sus axones y se ramifican en T y se conectan. Estas células de los granos emiten señales excitadoras para las células de Purkinje, para las células estrelladas, para las células de Golgi y para las células en cesta. Ahora, los axones que van a emitir estas otras células son sobre todo señales inhibitorias, principalmente para las células de Purkinje.
señales de salida, de encendido, apagado y apagado, encendido, emitidas por el cerebelo. Si bien no se conoce con precisión todavía los modelos de cómo ocurren estos fenómenos, una de las explicaciones teóricas sería esta. La corteza cerebral, cuando quiere realizar una actividad motora, emite simultáneamente dos señales. Una señal que se dirige hacia el grupo muscular que va a realizar esa actividad motora y otra señal que se dirige al cerebelo, que ingresa en el cerebelo a través de las fibras musgosas y llega a la célula nuclear profunda. Estas fibras musgosas tienen una señal excitadora para la célula nuclear profunda. Esta célula nuclear profunda emite una señal eferente que se va a dirigir hacia la corteza o a las estructuras del tronco, y esta señal positiva lo que va a hacer es estimular o encender este inicio o facilitar el inicio de la contracción. Luego, paralelamente, estas fibras musgosas tienen también conexiones, emiten acciones que se conectan con las células de los granos en la capa de la granulosa. Estas células de los granos emiten acciones que estimulan a las células de Purkinje, y a medida que ocurren todos los fenómenos de contracción, se van activando más células de los granos, se van a activar las células de Purkinje progresivamente y van a emitir axones que van a inhibir a la célula nuclear profunda. Esta inhibición va a facilitar el apagado posterior. Y esto facilita entonces el apagado del músculo agonista para finalizar esa actividad motora. Y el circuito apagado-encendido, que ocurriría en el músculo antagonista, y el encendido apagado, por supuesto, en el músculo agonista. En estos circuitos, ya sea sobre todo en el de apagado-encendido que ocurre en el músculo antagonista, probablemente también intervendrían vías laterales o la inhibición o neuronas implicadas en la inhibición lateral. Las células de Purkinje aprenden a corregir los errores motores. La importancia de las fibras trepadoras. La intervención del cerebelo al inicio y al final de las contracciones es una conducta aprendida. Cuando empezamos a hacer una actividad motora que desconocimos, nuestros movimientos son más toscos, son más burdos, son mucho más imprecisos. Pero a medida que vamos haciendo repetidamente una misma actividad motora que estamos aprendiendo, nuestros movimientos van siendo cada vez más precisos. Entonces, al inicio, estos movimientos pueden ser incorrectos, pero mejoran luego de repeticiones sucesivas. Los niveles de sensibilidad de estos circuitos se van adaptando entonces progresivamente durante el proceso de entrenamiento. ¿Qué es lo que se adapta? En especial se adapta la sensibilidad de las células de Purkinje para responder a la excitación de las células de los granos. Y en este rol de aumentar la sensibilidad de las células de Purkinje, las fibras trepadoras generalmente incidirían en el aumento a largo plazo en la sensibilidad de estas células de Purkinje a los estímulos excitadores de las células de los granos. En esta imagen del libro de Ganón vemos esquemáticamente la clasificación del cerebelo, u otra forma de clasificar el cerebelo. Primero vemos al vestíbulo cerebelo, este vestíbulo cerebelo que se encarga del equilibrio y los movimientos oculares. Posteriormente tenemos al espino cerebelo, este espino cerebelo que se encarga de la ejecución motora, y la estructura más nueva, que es el cerebro cerebelo, que se encarga sobre todo de la planificación motora. Este gráfico corresponde al libro de Netter. Como siempre, Netter es mucho más preciso en sus dibujos, en sus ilustraciones, y vemos otra vez las tres divisiones funcionales del cerebelo. En primer lugar, lo que está en azul, que incluye el lóbulo floculonodular y una parte del vermis, que constituiría el arquicerebelo, o también vestíbulo cerebelo, que es la parte más antigua del cerebelo que se encarga del equilibrio. Posteriormente, la parte de color rosa, tenemos al paleocerebelo o espino cerebelo,
que es la parte que se encarga de la ejecución, sobre todo la ejecución motora, que incluye el vermis y las porciones intermedias, y por último las porciones laterales del cerebelo, que sería el neocerebelo, también conocido como pontocerebelo, que se encarga sobre todo de la planificación motora. El vestíbulo cerebelo, también llamado arquicerebelo, está constituido por el lóbulo flóculo-nodular. Recibe aferencias musgosas de los núcleos vestibulares, del tubérculo cuadrigémino superior y la corteza visual, a través de la vía córtico-pontocerebelosa. Las células de Purkinje del lóbulo flóculo-nodular proyectan sobre los núcleos vestibulares directamente y a través de un relevo sináptico en el núcleo del fastigio. El vestíbulo cerebelo contribuye a integrar la información visual y vestibular para estabilizar la mirada, la marcha y la postura. El vestíbulo cerebelo es importante para controlar el equilibrio entre las contracciones de los músculos agonistas y antagonistas de la columna, la cadera y los hombros durante las variaciones rápidas de la posición corporal exigidas por el aparato vestibular. Cumplen un rol muy importante en el equilibrio. A partir de la información periférica sobre la dirección y velocidad, permite calcular por anticipado las respuestas posturales. En esta imagen del libro de Tres Guerres vemos al vestíbulo cerebelo, y este vestíbulo cerebelo, que recibe la información de diversas partes del sistema nervioso central, incluso información de la periferia. Esta información periférica, por ejemplo, lo que ven los ojos, para dar una idea de la posición de la cabeza, del aparato vestibular, información de la posición de las diferentes articulaciones. Esta información llega, entonces puede llegar de la corteza cerebral, folículo superior, núcleos continuos, núcleos vestibulares. Se integra en el vestíbulo cerebelo. El núcleo relacionado con el vestíbulo cerebelo es el núcleo del fastigio, donde se encuentran las neuronas nucleares profundas que originan las eferencias del vestíbulo cerebelo. Estas eferencias se dirigen principalmente a los núcleos vestibulares, que se encuentran en la médula espinal y el tronco encefálico, y son importantes para controlar sobre todo la musculatura axial y extraocular, sobre todo relacionadas con la posición y el equilibrio. El espinocerebelo, también llamado paleocerebelo, estos haces espinocerebelosos terminan en el vermis y la región paravermiana de los hemisferios. Recibe la información propioceptiva y esteroceptiva del cuerpo y el plan motor de la corteza y del núcleo rojo, o sea que recibe información de arriba y recibe información de abajo, o sea que de todo el cuerpo. A través del núcleo del fastigio recibe las aferencias axiales e inerva los sitios de origen de las fibras retículoespinales y vestíbuloespinales, de modo que tiene acceso indirecto a la musculatura axial y proximal. A través del núcleo interpuesto recibe las aferencias distales y se proyecta sobre el núcleo rojo y la corteza motora primaria. Entonces, el espinocerebelo optimiza el uso de la información sensorial para corregir los movimientos distales, sobre todo a través de los hemisferios y el núcleo interpuesto, y axiales a través del vermis y el núcleo del fastigio durante su ejecución. Consistente con esta visión, las neuronas del espinocerebelo son moduladas por la información sensorial generada durante la ejecución de los movimientos. Control por retroalimentación de los movimientos distales de las extremidades a través de la corteza cerebelosa intermedia y el núcleo interpuesto. Las zonas intermedias reciben información de la corteza motora y de los núcleos rojos, o sea, el plan motor, ¿qué se va a hacer? Además de la periferia, que es el movimiento distal que se está ejecutando en este momento. Entonces, al tener el plan, al tener la posición, la ejecución del movimiento, realiza las correcciones previstas. Tras el análisis, emiten señales hacia la corteza a través del tálamo y hacia la médula a través del núcleo rojo. Este gráfico representa lo que hablamos en la diapositiva anterior.
Aquí vemos cómo la zona intermedia recibe información, recibe el plan motor de la corteza a través de la vía córtico-ponto-cerebelosa, recibe también información de la periferia. Entonces, una vez integrado esta información a través del núcleo interpuesto y sus fibras eferentes, emite nuevamente señales a la corteza a través del tálamo para que la corteza ejecute las acciones correctivas del plan motor. También emite señales al núcleo rojo y a través del núcleo rojo estas señales van a ir directamente hacia los músculos para realizar los ajustes en ese movimiento o en esa actividad motora. Continuando con las funciones del espinocerebelo, las funciones del cerebelo para evitar la exageración en los movimientos y para amortiguarlo, evitar esas oscilaciones o esos movimientos pendulares. Como bien sabemos, la mayoría de los movimientos son pendulares, o sea, tienden a la exageración. Sin el cerebelo no tendrían esa precisión. Es por lo tanto importante vencer la inercia inicial para limitar el movimiento exagerado y así realizar un movimiento más preciso y sin exceso. Así, al mover el brazo en un sentido hacia un lado cuando estamos próximos al objeto, se desencadenan movimientos opuestos para limitar el exceso. Cuando yo quiero tomar algo, cuando yo quiero apuntar algo, cuando yo quiero tocar la punta de la nariz, quiero agarrar un objeto, normalmente sin el cerebelo, estos movimientos tenderían a la exageración y me costaría agarrar con precisión ese objeto. Y es por eso que cuando yo me voy aproximando a ese objeto, ya la coordinación que ejerce el cerebelo activa los músculos antagonistas para limitar ese movimiento, para que justo caiga en ese objeto que yo quiero agarrar, que yo quiero tomar. Entonces, de ahí la importancia de esa amortiguación que ejerce el cerebelo. Entonces, cuando falla este mecanismo, aparece el temblor intencional o se llama temblor de actitud, que consiste en varias oscilaciones al inicio y al final de los movimientos. Generalmente este temblor intencional es característico o se suele ver mucho en los trastornos cerebelosos, que es que cuando el paciente no hace nada o la persona no hace nada, no tiembla, pero cuando quiere hacer una actividad, cuando quiere mover algo de un lado a otro, tiembla al inicio y tiembla durante todo eso y hasta el final. Entonces se llama temblor intencional. El control cerebeloso de los movimientos balísticos. Los movimientos balísticos son movimientos de ejecución muy rápida que no dan tiempo a que la información periférica pueda llegar al cerebelo y pueda integrarse y generar una respuesta, por lo cual deben planearse por anticipado. Movimientos balísticos, entonces todo su desarrollo está planificado por anticipado. Son acciones rápidas que no dan tiempo a una retroalimentación periférica oportuna y su desarrollo y finalización deben coordinarse de antemano. Por ejemplo, cuando el mecanografiar, el mover los ojos durante la lectura, cuando leemos algo, movemos de aquí a allá rápidamente los ojos, o cuando miramos un objeto, cuando estamos manejando en una carretera, cuando seguimos un objeto o algo que se mueve rápidamente. Entonces de aquí es la importancia del cerebelo en estos movimientos balísticos, y vemos que falla cuando hay una lesión cerebelosa, o sea que vemos que estos movimientos tienen un inicio lento, no alcanzan la fuerza que tienen que alcanzar, y ese final también tiende a excederse. Por último tenemos el cerebelo, también llamado neocerebelo o pontocerebelo. Son las estructuras más nuevas desde el punto de vista filogenético y alcanzan su máximo desarrollo en los seres humanos. Está fuertemente interconectado con la corteza cerebral. Incluye la porción lateral de los hemisferios del cerebelo y el núcleo dentado, que reciben sus aferencias de tipo musgoso de las cortezas motoras y de la corteza parietal posterior a través de la vía córtico-ponto-cerebelosa.
El núcleo dentado proyecta principalmente sobre la corteza motora primaria con un relevo sináptico en el tálamo ventral lateral. A diferencia del espinocerebelo, no recibe información sensorial cruda y sus neuronas se activan antes que las de la corteza motora primaria, precediendo a la ejecución de los movimientos. Siguiendo con el cerebro-cerebelo, este bucle de la corteza motora y parietal posterior hacia el cerebro-cerebelo, que luego retorna, hace como un bucle, hacia la corteza motora primaria, tendría un rol fundamental en la preparación de los movimientos del miembro superior dirigido hacia blancos extrapersonales. Este cerebro-cerebelo actúa en la planificación de los movimientos secuenciales y nos permite pasar con suavidad entre movimientos sucesivos. Sincroniza los movimientos en secuencia, los que tienen que ocurrir uno tras otro. Evita esa descoordinación y que haya brusquedades entre un movimiento y otro. Es decir, coordina con precisión la transición de un movimiento al movimiento futuro. Funciones predictivas, extramotoras. O sea que este cerebro-cerebelo es capaz de interpretar, incluso predecir el siguiente movimiento. Entonces, es capaz de interpretar las relaciones espacio-temporales rápidamente cambiantes para proyectar un movimiento o respuesta a futuro. Resumen de funciones del cerebelo. Se desconoce la verdadera magnitud de la participación del cerebelo en el control motor, pero entre sus principales funciones se incluyen el ajuste fino, la coordinación de la secuencia y ejecución suave de los movimientos, arranque, terminación y precisión. El ajuste fino se refiere a que el cerebelo recibe abundante información sensitiva acerca de la posición del cuerpo y la cabeza, contracción, el grado de contracción y longitud de los músculos y datos táctiles de la piel. Compara esta información con las órdenes motoras que fueron emitidas por los centros superiores y hace ajustes motores finos si es necesario. Ello impide, por ejemplo, que un dedo rebase su objetivo de accionar un interruptor de luz o de agarrar un objeto. Si yo quiero agarrar un vaso, realmente mi mano se va directamente hasta donde está el vaso, tomo el vaso y traigo hacia la boca si quiero tomar agua o lo que sea. Si yo no tengo este ajuste fino, mi mano puede rebasar el vaso, no llega, tiembla mucho más cuando voy llegando a mi objetivo, no puede alcanzar esa precisión. Otra de las funciones fundamentales del cerebelo tiene que ver con la secuencia. Actividades como tocar el piano requieren movimientos de los dedos, los cuales se ejecutan tan rápido. Estos movimientos sucesivos son tan rápidos que no hay tiempo suficiente para que la información sensitiva sea enviada de vuelta al sistema nervioso central para su procesamiento y luego reenvío nuevamente. Tales actividades entonces solo son posibles porque el cerebelo anticipa cuándo debe terminar un movimiento específico y luego ejecuta una orden que asegura una transición suave al movimiento que sigue. El aprendizaje motor se refiere a que el cerebelo es capaz de anticipar y ejecutar órdenes motoras porque almacena y actualiza de manera constante la información acerca del momento correcto de las órdenes necesarias para realizar estas secuencias motoras complejas. Anomalías clínicas del cerebelo. Cuando falla o se deteriora la función cerebelosa aparecen determinados signos y síntomas. Cuando hablamos de ataxia, estamos hablando de la descoordinación al realizar los movimientos. Se da como consecuencia de errores en la frecuencia, amplitud o dirección de los movimientos. Afecta a la marcha, a los movimientos de las extremidades y al habla. La dismetría. Cuando hablamos de dismetría, los movimientos normalmente rebasan el objetivo, no se puede medir bien, por eso dice dismetría. Uno no puede medir
el movimiento, mover algo de un lado a otro, no se puede, se pierde esa precisión, ¿no? Cuando uno quiere agarrar un objeto puntual. Se da como consecuencia de la ataxia. El cerebro entonces ejecuta un movimiento compensatorio mal controlado. Los temblores de intención, debido a la falla en la guía y actualización de manera continua de los movimientos, puede aparecer estos temblores perpendicularmente a la dirección de un movimiento voluntario, aumentando hacia el final del mismo. Estos temblores de intención veremos en el próximo gráfico. Aquí vemos en este gráfico un ejemplo del temblor de intención y una de las pruebas en el cual se evalúa el temblor de intención. También en esta misma prueba podemos valorar la dismetría. Una persona normal, cuando se realiza la prueba índice-nariz, le pedimos que con la punta del dedo índice toque la punta de la nariz. Una persona sana debe ser capaz de mover la punta del dedo en una recta suave entre un punto en el espacio y su nariz. Entonces, si la persona tiene una lesión cerebelosa, aparece un temblor de intención, sobre todo al final. Entonces, un temblor de intención hace que el dedo oscile de un lado a otro al acercarse a la nariz. E incluso no se va a acercar, entonces por esa dismetría también va a tocar la cara, puede tocar la boca, la mejilla, y tras varios intentos tal vez llegue a tocar la punta de la nariz. Anomalías clínicas del cerebelo. La disdiadococinesia es la incapacidad de realizar movimientos alternantes rápidos, debido a la dificultad para realizar rápidamente movimientos sucesivos. La disartria es la incapacidad de progresión en el habla por la falta de coordinación entre los músculos de la laringe, la boca y el aparato respiratorio. El nistagmo cerebeloso se refiere al temblor de los globos oculares que suele ocurrir cuando se intenta fijar la mirada sobre una escena situada a un lado de la cabeza. Hasta aquí la clase de fisiología del cerebelo. Esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias.